Una vez que llegamos al cromatógrafo, o sea que el gas ingresó, salió de la cañería y va a ingresar a la columna, el gas va a ingresar a la columna a través de un sistema de inyección. Los sistemas de inyección, en su mayoría, son de tipo split, pero tenemos también inyecciones on-column, que se llaman, que son directamente en la columna. Este sistema de inyección es para cromatógrafos más viejos y para columnas de tipo preparativa, es decir, que se armaban. Pero de todos modos está bueno conocerlos porque también los cromatógrafos más modernos, nosotros podemos hacer una inyección on-column, ¿sí? Que tienen el mismo principio. Entonces, acá nosotros vemos cómo el gas, ¿sí? El carrier, va a ingresar a la columna. Bien, esto es un puerto de inyección en el cual acá esta es una jeringa, es en la cual nosotros vamos a inyectar la muestra. Esto es un septum es un tapón de goma, ¿sí? Que simplemente está porque en este espacio hay gas, ¿bien? Entonces eso es para que el gas no se escape. Cuando se inyecta la muestra, se pincha el septum y la muestra es inyectada directamente en la columna. Eso, por eso se llama on-column, ¿sí? La temperatura de la parte donde se inyecta la columna es un poco más alta que la temperatura a la que va a estar la columna en el horno. Esto es debido a que nosotros queremos lograr una rápida vaporización de la muestra y que la muestra pase de estado líquido, ¿sí? Que es en el estado en que nosotros inyectamos las muestras, a estado gaseoso, ¿sí? Y que vaya recorriendo nuestra columna empujada por el gas, ¿sí? Entonces nosotros ahora ya sabemos que la muestra que se inyecta en un cromatógrafo gaseoso está en estado líquido, ¿sí? O sea, nuestros analíticos tienen que estar disueltos en un solvente, ¿sí? Y se tienen que vaporizar y van a recorrer esta columna, ¿sí? En estado gaseoso. En los sistemas de inyección on column inyectamos gran cantidad de muestra, de 2 a 10 mililitros, ¿bien? Y ustedes ya vamos a ver que las columnas son mucho más gruesas, ¿sí? Son columnas muy anchas. Un lema esencial para la inyección es que la inyección siempre tiene que ser rápida, ¿sí? La inyección se tiene que hacer sin titubear y los picos tienen que, para lograr picos angostos y simétricos. Nosotros hoy en día, en vez de usar columnas preparativas, que es lo que vamos a ver luego de los inyectores, usamos columnas capilares, ¿sí? Para columnas capilares se usan este tipo de inyectores, ¿bien? En los que tienen una cámara de inyección en la que se produce la vaporización de la muestra, ¿sí? Entonces acá ustedes ven el gas que ingresa, ¿sí? El carrier, que va a ser nuestra fase móvil, y acá está el septum, igual que recién, que es este tapón de goma. Acá viene la jeringa, inyecta la muestra, pero ahora la muestra es inyectada, en vez de ser inyectada directamente en la columnita, es en una cámara de vaporización, ¿sí? Entonces, este tipo de inyectores tienen la particularidad que nos dejan seleccionar si ingresamos toda la muestra de la columna o parte de la muestra, ¿sí? Eso es a través de una válvula reguladora que se denomina split, ¿sí? Y aquí, en esta cámara de vaporización, está en muy alta temperatura, aproximadamente más de 200 grados, se regula eso, lo podemos programar. Normalmente puede ir de 100 a 300 grados, dependiendo del tipo de muestra que querramos inyectar, ¿sí? Este tipo de inyectores son los más simples y robustos y son los que están en la mayoría de los cromatógrafos gaseosos modernos, ¿bien? Ahora les voy a contar un poco lo que es la inyección split, ¿sí? En la inyección split nosotros tenemos abierta
una parte de esta cámara y eso sirve para que no toda la muestra que nosotros inyectamos ingrese en la columna, ¿sí? La mayor parte, de hecho, todo lo contrario, la mayor parte de esta muestra es tirada, ¿sí? Nosotros cuando inyectamos mucha muestra en una columna, logramos lo que se llama, la cargamos a la columna, ¿sí? Ponemos tanta muestra que salen picos cargados, ¿sí? Que son como picos deformados. Y esa deformación en los picos, que se llama pobre resolución, o sea que están poco resueltos esos picos, nos impide identificar, ¿sí? Nos da lugar a un pobre análisis cualitativo. Entonces, cuando nosotros inyectamos una muestra líquida, ¿sí? Lo mejor es tener una muestra líquida que sea bastante concentrada. ¿Para qué? Para que nosotros eliminemos gran parte de esa muestra, ¿sí? Luego que vaporizada, y una partecita muy chiquita de esa muestra ingrese en nuestra columna capilar. En las inyecciones split, ¿sí? Con este tipo de inyectores split, perdón, y columnas capilares, nosotros vamos a inyectar normalmente 1 mililitro, ¿sí? Los volúmenes de inyección más comunes son entre 1 a 5 mililitros, que ya es una locura. Eso es cuando nosotros tenemos muestras muy diluidas. Y la relación de split varían desde 2 a 1 a 100 a 1, ¿sí? Esa es la relación entre el flujo que nosotros ponemos y lo que se elimina. Bien. Este tipo de inyección split es, por supuesto, adecuada cuando nosotros queremos identificar compuestos que están presentes en gran cantidad en una muestra, ¿sí? Nos sirve cuando queremos identificar trazas, porque lo más probable es que nosotros, al estar eliminando gran parte de esa muestra, estemos eliminando las trazas, ¿sí? El caso contrario, sí, es la inyección splitless. Splitless significa que nosotros no vamos a tirar nada de esa muestra. Todo lo que vamos a inyectar va a pasar directamente a la columna. Bien, algo para tener en cuenta en la inyección splitless es que la temperatura del inyector ya no va a ser tan alta, ¿sí? O sea, yo no voy a vaporizar toda la muestra eh, rápido, digamos, ¿sí? Esto es siempre y cuando nosotros tenemos un solvente, o sea, nuestra muestra está disuelta en un solvente, no aplica para cuando nosotros inyectamos volátiles, por ejemplo. Entonces, nosotros ponemos el inyector unos grados menos que el punto de ebullición del solvente y eso hace que se forme como un pequeño film que se pega, o sea, hace como una pequeña lámina en la columna y eso es como un filtrito y ese pico del solvente nos aseguramos que salga primero, ¿sí? Y que sea un pico muy finito y luego se van a ir evaporando todos los otros análitos. Es importante de que además este tipo de inyectores split, entre muestra y muestra, a diferencia de los inyectores viejos que eran on column, limpian el puerto de inyección, ¿sí? O sea, entre muestra y muestra se abre la válvula y circula gas y se limpia el puerto de inyección. O sea, eso evita de que nosotros tengamos ingrese a nuestra columna muestra que era de la muestra anterior, ¿sí? Por otro lado, este tipo de inyectores, los ejemplos de recién eran para isotérmica, ¿sí? O sea, siempre el puerto de inyección puesto en la misma temperatura. El puerto de inyección se puede programar también en equipos modernos, se puede programar la temperatura. ¿Para qué? Por ahí tenemos muestras que nosotros queremos que sabemos que hay análitos que vaporizan, no sé, a los 60 grados. Y tenemos por ahí uno que vaporiza un compuesto muy pesado que puede ser
un pesticida, por ejemplo, que vaporiza a los 300. Y antes tenemos compuestos muy livianitos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el puerto de inyección a 80 grados para que vaporicen los compuestos livianos. Esos entran a la columna y nuestro analito pesado, ¿sí? Los pesticidas van a quedar atrás. Entonces, con eso favorecemos la separación, ¿bien? Luego sube el puerto de inyección, vaporizan los analitos ahí y los otros ya recorrieron un tiempo en la columna. Bien. En columnas capilares también se puede usar la opción esta que yo les decía, on column, que es lo que les explicaba al principio para cromatografía, para columnas preparativas. Simplemente lo que se puede hacer es la columna, que si ustedes se fijan en esta imagen, está recién aquí abajo, esta columna se puede levantar, ¿sí? Le ponemos acá arriba, sacamos los liners son un tubito de vidrio, no quiero cargarlos con más detalles, pero lo importante es que la inyección on column también se puede hacer en este tipo de inyectores, ¿sí? Elevamos la columna y la muestra entra directamente en la columna. Bien, eso se usa cuando los analitos son sensibles a la temperatura, ¿sí? Entonces no queremos que estén demasiado tiempo expuestos a temperaturas elevadas. Y temperatura de vaporización programa es el ejemplo que yo les expliqué recién. Cuando queremos separar los compuestos de una muestra, tenemos como compuestos con puntos de vaporización bastante distantes, entonces podemos usar una vaporización programada en el inyector. Nosotros, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo más común, aunque ya no tanto? ¿Sí? Son los cromatógrafos gaseosos con inyectores manuales, ¿sí? Inyectores manuales somos nosotros los operarios, ¿bien? La inyección es otro punto, ¿sí? Donde uno puede introducir muchos errores en la separación de los compuestos y es algo que se puede subsanar de manera muy sencilla, ¿sí? Recién yo le explicaba la importancia de mantener un flujo constante. Bueno, este también es otro de los factores en los que uno puede incidir altamente en la separación de los compuestos. Entonces, cuando nosotros tenemos operadores que inyectan la muestra, eso introduce un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente no todos nosotros inyectamos las muestras en los cromatógrafos de la misma manera, ¿sí? Eso se subsana con los inyectores automáticos. Entonces, es muy importante, esto que tenemos acá es una jeringa de inyección, yo no sé si ustedes conocían, son jeringas de vidrio borosilicato y que adentro tienen un émbolo de acero inoxidable. Es muy importante que estas jeringas estén en un estado excelente, ¿sí? En que estén limpias, ¿sí? Y que no tengan ninguna de sus partes rotas, ¿sí? Ya cuando nosotros usamos una jeringa que no esté en condiciones adecuadas para inyectar la muestra, vamos a tener cromatogramas que no van a reproducir bien los resultados, ¿sí? Vamos a tener picos asimétricos, vamos a tener colas, vamos a tener frentes en los picos, y el error que introducimos los operadores, ¿sí? Es el tiempo en que nosotros demoramos la inyección. Una inyección tiene que ser instantánea, ¿sí? Apenas nosotros introducimos, es muy difícil explicarles esto sin que me vean, pero sin que vean cómo es una inyección. Ni bien nosotros introducimos la jeringa en el inyector, tiene que ser instantáneo la bajada del émbolo, ¿sí? Hay un error muy común que se ve en los cromatogramas y espero que puedan visualizarlo acá. Esto es un pico, ¿sí? Que está dividido, ¿sí? Ven que
sube, baja y vuelve a subir, pero esto es un mismo compuesto. Los integradores automáticos que cuentan hoy los equipos lo identificaría como dos compuestos distintos, como dos tiempos de retención diferentes, ¿sí? Y en realidad es que es un mismo pico, pero que estuvo mal inyectado. Bien, eso que tenga un piquito acá primero y otro piquito acá después, es porque iba retirando el operador, apretó la jeringa y comenzó a retirar la aguja, ¿sí? Antes de que toda la muestra ingresara a la cámara de vaporización. Bien. Del mismo modo, se puede producir al revés, un pico así y después acá, ahí. ¿Sí? Entonces, uno la retira antes, ¿sí? Y el otro lo retira después. Otro error muy común de la inyección mal hecha es algo que se llama backflash, ¿sí? Que es una sobrecarga. Bien, eso se puede observar como picos con cola, esto es que sube el pico, baja y acá se ve una cola, ¿sí? Inyectó mucho muestra. Bien, inyectó tanto muestra que el pico tiene cola, o bien parte de la muestra entró y parte se quedó se escapó por partes del inyector, y en la próxima inyección, cuando se volvió a calentar el puerto, entró la muestra y aparecen picos, fantasmas, ¿sí? Que nada tienen que ver con nuestra muestra, sino que venían de muestras anteriores. Entonces, uno de los puntos claves en la en la interpretación de los resultados de un cromatograma es saber detectar qué pasó acá, ¿sí? Y uno de los errores muy comunes que cometemos los operadores es tener las jeringas en mal estado y inyectar mal, ¿sí? Y errores simples de resolver son estos.